Hola, bienvenidos a un video más. Hace unos días os preguntamos en nuestra cuenta de Instagram cuál querríais que fuera el siguiente vídeo. Y sorprendentemente... Sorprendente. Dijisteis que quería que fuera una cosa relacionada a gordear en extremo, como las cosas como son, nos gusta mucho a nosotros. Así que hoy tenemos un reto. Y es ver cuál cadena de pizzas de comida rápida tiene la mejor pizza. Obviamente, hablamos de las pizzerías que hay aquí en España, que pese a que casi todo es americano, hay una española que ya vais a ver. Somos conscientes de que a lo mejor hacemos este experimento en otro país como Estados Unidos y sería otro tema completamente. Y tenemos una buena noticia y una mala noticia que será, no sé si tanto para ustedes como para nosotros, pero en este ranking queríamos involucrar a Pizza Hut, pero de la nada no está más en Barcelona. O sea, la buscamos por todos lados, literal, fuimos hasta los lugares que sabíamos que estaba y ya no está, desapareció por completo. En la página web pone que solo está en Madrid y es raro porque de verdad hace no mucho había en Barcelona como 2 o 3 locales. Sí, rarísimo. Pero la buena noticia de todo esto es que nos enteramos justamente hoy que aquí tienen Little Caesars Pizza. Que esta es una cadena americana también, obviamente, no sé si la conocerán, no es tan conocida igualmente. Yo nunca la he probado. Yo tampoco la he probado, la conocía por nombre, así que bueno, vamos a ver si compite. Así que vamos a empezar precisamente por esta, que creo que es la que más curiosidad me da. Lo que hemos hecho es ir a cada local, cada una de estas pizzerías, y hemos preguntado cuál es la más conocida, la más famosa, la que más venden. ¿Y cuál era esta? La pepperoni. Wow. Uf, tiene una pinta espectacular. Parece que la masa parece como gordita. Sí. Tiene mucho pepperoni, tiene mucho queso, estoy viendo. Se la ve contundente, no como pizza barata, digamos. Igual he de decir que de las 4 ha sido la más barata. Sorprendentemente ha salido solo por 6,90. Y otro punto a favor que tiene fue la rapidez, porque literal, estaba pagando la pizza y ya me estaban dando la caja con otra mano. Y yo me quedé como, ¿y esto ya está? Y el hombre sí, me decía, sí, ya está, llévatela. Como, wow, o sea, nunca vi algo tan rápido. Literal, creo que, no sé, cuestión de 2 minutos que estuve en el local ya me la dieron. Así que, puntos a favor. Pero venga, vamos a probar esta pizzita a ver qué tal. Uf, no sé si... La pizza en cuestión es gordita. Se ve aceitosa, pero bueno, a probar. Está muy buena. Miradlo. No sé si es el hambre, porque tenemos mucho hambre, pero está muy buena. Wow. La salsa de tomate se siente un montón, o sea, es muy rica. Me sorprendió mucho, la verdad. Muy buena, ¿eh? Sí que el pan se lo ve muy esponjoso. Voy a probarlo ahora a ver qué tal. Sin nada más, o sea, el pan, el crostón. Sin el resto de condimentos sí que flaquea un poco, es decir, está bueno, pero es muy empalagoso, es muy contundente el pan, ¿eh? Llena, ¡buah!, una burrada. No sé si se alcanza a ver, pero este es el grosor que tiene. Muy sorprendido, con Little Caesars, de verdad que no me la esperaba así. Y por el precio que tiene, y encima la rapidez del servicio y todo, o sea, bastante bien. Vamos a ver porque ya empezamos con un nivel alto, ¿eh? No sé, buen precio, llenadora, contundente con los ingredientes, o sea, yo creo que calidad-precio da con el pego. Vale. Terminamos con esta. A la siguiente. Vale, seguimos con una de las clásicas, de las más conocidas, diría, del mundo prácticamente, que es la de Domino's Pizza. Esta nos costó 8,90. Sorprendentemente es un poco más cara que la otra, pero bueno, vamos a ver. Sí que el packaging es un poquito más cutrillo, ¿no? Sí, la caja. el otro me gusta bastante más. Pero creo que es la esencia de Domino's. Creo que ya hace un tiempo que todo lo hacen así. Sí. No sé, ¿llegaron antes a tener las azules o algo? No me suena, No yo recuerdo estas de toda la vida, sí, ¿no? casi. Vamos a cortar el sellito y así se ve. Se parece bastante a la otra, la Pero verdad. tiene mucho más pepperoni, diría. Sí, mucho más pepperoni. No tanto queso, diría, y la masa parece similar, así. La pedimos con la masa normal, aunque a nosotros de Domino's nos gusta más la masa fina, ¿no? La siempre, fina está sí. muy rica, de verdad. Bueno, a probar. Vale. Así es como se ve. Se la ve aceitosita también, Sí, como muy la otra. aceitosita. Sí que es más finita ahora que lo veo. El pan es gordo, pero la masa en sí es fina. Vamos a ver el sabor qué tal. Oh, este pepperoni es más bueno. El pepperoni es mucho más rico este, ¿eh? La pizza en general no sabría decir si es mucho más buena que la otra, pero el pepperoni hace diferencia, ¿eh? Se nota. Se le nota el sabor. Al otro no se le notaba tanto. Es más, diría que el pepperoni está como crujiente, ¿no? Aparte, qué rico. Mierda. A ver si lo puedo mostrar. Más o menos se lo ve un poquito crunchy.
Vamos a ver el pancito este así tal cual, que el otro era muy empalagoso. A ver este. Este no cuesta tanto de tragar, se digiere bastante mejor. Y de sabor yo diría que más o menos igual. Si tiene esto aquí, ¿qué es? ¿Como sal o qué es? No sé si los alcanzan a ver, pero parece, yo diría como que si fuera polenta sin hacer. O sea, Sí, puede ser. parece eso, porque es como amarilla. No sé si será eso, la verdad. El que sepa, lo deja en los comentarios. Alguien que sea experto en pizzas. Pues muy rica, muy rica. Rica. Vale, Domino's, listo. Bueno, tercer round. Esta es la que más ilusión me hace porque de verdad soy muy fan de Papa John's y ya verán por qué. Si Papa John's tiene algo diferencial que yo diría que ninguna otra pizzería tiene ni ha tenido jamás. El que sabe lo que es oro sabrá a qué me refiero con esto. Es nada más y nada menos que una salsita de ajo. Y dirán, una salsita de ajo, ¿qué tiene de interesante, no? ¿Estará bueno eso? ¿Qué tiene que ver con la pizza? Y de verdad tiene todo que ver. Esta salsa lo es todo. Esta salsa es lo más cerca de Dios que vas a estar nunca en tu vida. La pueden echar en la pizza, pueden mojar los bordes, o sea, lo que sea. La pueden comer como quieran, pero de verdad que es un agregado que hace mucha diferencia a comparación de las otras pizzas, de verdad, pruébenla. Sí que normalmente, aparte de lo que es la salsa, te traen también como una especie de jalapeño picante que veo que no han No lo puesto pusieron. esta vez, pero normalmente lo traen también y es picantito, ¿eh? Mal que no lo hayan puesto. Y aquí también preguntamos cuál era la pizza más vendida, la que a la gente más le gusta, la que más piden, y nos dijeron también 6 quesos y pepperoni. Digo, pepperoni de vuelta, Otra vez, por favor no, y 6 quesos, bueno, yo creo que es muy normal, queríamos algo que tenga más diferencial. Así que nos dijeron que la más famosa que venden, al menos aquí en Barcelona, es la especial de papa. Papa de Papa John's, Sí. no de patata, que ya veo alguno decir, Sí. "Ey, ¿cómo que de papa?". No. Y esta nada más y nada menos que tiene, además de pepperoni, que también lo tiene incluido, No va a faltar. tiene cerdo especiado y una mezcla de 5 quesos. Así que ya venía con todo directamente. Para seguir en lo mismo, la pedimos también esta vez con la masa normal, pese a que, de nuevo, nos gusta más la masa fina, pero era para tener la full experience de verdad, la auténtica. Y ustedes que díganos, ¿son más de masa fina, masa un poquito más gruesa, extra gruesa, con el borde relleno? No sé, lo que venga. Díganlo y lo dejan acá en los comentarios. Vamos a probar esto. Esta es más potente, ¿eh? Al tener más cosas. Ah, esta tenía un precio de, que no lo hemos dicho, de 10,99. O sea, esta ya es un poco más carita, pero de nuevo sí que es cierto que te viene con la salsita, así que bueno, es un extra. Pueden ver el slice. Esta es más gorda que Domino's, no sé si tan gorda como la otra de Little Caesars. Pero es bastante similar el tema de masa, lo que le ponen, o sea, cómo se ve el queso. Son todas bastante similares, la verdad. Venga. Muy buena. Igual el pepperoni no se siente tanto como la otra, pero muy buena. No, pero tiene este cerdo especiado que le llaman a uno de los ingredientes que de verdad se siente muchísimo y está muy bueno. ¿Veis? La salsita se ve así. Es como una tonalidad amarillenta. De verdad no le hagan el asco, porque a mí también yo estaba como, no sé si esto me va a gustar, y desde que lo probé se hizo mi favorita. Vamos a ver. Uf, mírate esto. Oh my God. Madre de Dios la salsa. Madre de Dios. No. Es increíble. Es increíble. La salsita es espectacular. De nuevo. Qué buena, Dios. A esto me refiero, cuando ya te queda mucho pancito y sin tanta pizza, con esto lo haces pasar mucho mejor y te queda mucho más rico que comer solo pan. O sea, de verdad que es algo muy, muy bueno. Deberían vender esta cosa en el súper, te digo. Se forrarían. Cada vez que lo venden en Estados Unidos. Igual creo que es más pequeñito que antes. No puede sé si ser. te acordás que hace años comprábamos y era redondito el putecito. Sí, Ahora ahora lo cambiaron, lo hicieron, no sé si lo hicieron más pequeño, pero al menos la forma sí que cambió. Pero señor Jones, si usted me está escuchando, ponga esto en el súper porque No, se hace de oro. sí. O sea, yo soy el primer cliente. Esta está. Y vamos con la última. La única de todas que no es americana. De hecho, es nacional, es de aquí de España. Pero de verdad que aquí en España diría que es de las más famosas y según vimos también está en muchos otros países, ¿no? Es nada más y nada menos que Telepizza. Así que díganos, los que no son de España, ¿conocían Telepizza? Porque de verdad que es algo que es bastante común y yo creo que el nombre ya a mí me venía sonando, inclusive cuando no vivía acá todavía.
Así que yo creo que de verdad es muy muy famosa y le compite directamente a todas estas grandes cadenas. Así que bueno, vamos a ver. Sí, en este caso pedimos la más común, la más vendida, y es la barbacoa. ¡Wow! Es enorme. Es enorme. De verdad es grandota. Le veo como así como 2 o 3 variedades de carne, ¿no? ¿Qué tiene? Salsa barbacoa full, mucho queso, mucha Bacon, especia. pollo, de todo tiene, la verdad. Es el único que le han puesto esto, eso sí. El famoso cosito de la pizza. Que sabían que esta cosita es un invento completamente argentino. Comentad en la parte de abajo si teníais idea de esto, porque yo cuando lo descubrí me voló la cabeza. Y también ustedes en sus países cómo le llaman, porque normalmente todo el mundo le dice el cosito de la pizza, pero si lo buscas en internet le llaman como el guardapizza o algo ¿En serio? así. Yo no sé Sí, cómo llamar a un eso. nombre Para mí es muy como una raro. mesita, no sé. El cosito de la pizza de toda la vida. Uf, último round, va. Venga. Ya le tengo hasta un poco de miedo, Dios mío. Wow, que Que se tiene le caen las cosas. cosas. Wow, que tiene cosas. Miren, por favor. Sí que es verdad que cuando nos la estaban preparando vimos que la estaban amasando directamente ahí, así que bastante caserito y eso se valora un montón, que no sea la típica masa ya que viene congelada de por ahí. ¿Tú crees que no viene congelada? No sé, el tipo la sacó de ahí al bollo y se puso a amasarlo, así que... Sí, pero el bien. bollo, ¿de dónde viene? Eso es lo que no sabemos. ¿Alguien que haya trabajado en Telepizza lo sabe? Uf. Se le siente mucho la barbacoa, ¿eh? Está muy buena, está muy buena. No noto tanto la carne, eso sí. Tiene mucha carne, pero es como que la carne en sí no tiene mucho sabor. Lo diferencial Claro. es la barbacoa. Barbacoa se lleva todo el sabor directamente. Yo que soy muy fan de la pizza de barbacoa, de verdad es la que más me gusta. A mí me encanta, de verdad. Muy buena. Está bien rica. A todo esto también teníamos un hambre increíble, ¿eh? Pero que eso ayuda. Ay, casi que nos olvidamos. Esto sí que tiene un precio de 10,95. O sea, unos poquitos céntimos menos Casi que... lo mismo que sí, Papa sí, John's. sí. Igualmente sí, porque la calidad de verdad se ve bastante similar con la cantidad de cosas que tiene y todo. Pero no tiene salsa. Eso es verdad. Sí que el pancito, lo que es la masa, la veo un poquito más fino. Sigue siendo esponjoso, pero es un poquito más finita que el resto. Vamos a ver. Está bien. A ver. No es de las que más tiene sabor, diría yo. Ahora vamos a probarlo solito. Está bien, ¿no? Sin Normal. más. Uf, no veas, ¿eh? Llena. Muchísimo. Y estas han sido las 4 pizzas de comida rápida, yo diría, predilectas, ¿no? Que hay aquí en Barcelona y alrededores. ¿Cuál sería la peor para ti? Peor por decir algo, ¿eh? Porque verdaderamente todas están muy buenas. Para mí, la que menos me gustó, por decir algo, porque como decimos, nos gustaron todas en realidad, sería la de Domino's. Pero no porque no me haya gustado, sino que no sé si será concretamente porque es la de pepperoni, porque de verdad el Domino's me gustan mucho, la barbacoa especialmente, así que está muy buena. Pero sí, o sea, es como una pizza normal, o sea, tenía mucho pan gordo al final también. No sé, creo que está buena, pero, o sea, para sacarte del apuro, si querés comer algo, está bien. Pero bueno, no es mi favorita, la verdad, no es algo que muerda y diga, wow, me está volviendo loca. Y eso, el pepperoni tiene mucho sabor. Sí, tenía mucho sabor, pero bueno, no sé, yo creo que puede haber mejor. Para mí la peor de las 4, yo diría que Telepizza. Me duele mucho decir esto porque verdaderamente me encanta Telepizza, me gustó mucho la pizza, pero sí que es cierto que no se le notaba tanto el sabor a la carne, o sea, se le notaba mucho la salsa barbacoa, lo cual está bien, es una pizza barbacoa, pero tenía un montón de diferentes tipos de carne y no diré que eran chiclosas, pero le faltaba algo de sabor a la carne. ¿Y la mejor? Para mí, mi ganadora es Papa John's. La verdad que es súper rica, tiene mucho sabor, las especias se le notan un montón, la salsita de ajo, es que de verdad es todo. Siempre que comemos en Papa John's yo quedo feliz porque me gusta mucho y es de esas pizzas que digo, hoy me apetece comer Papa John's, que no con todas las pizzerías te pasa, o sea, hay veces que decís, tengo ganas de comer pizza y te puede dar igual cualquiera, pero hay veces que existe el antojo Papa John's. ¿Vos cuál decís? Si tuviera que elegir una... También. Papa John's también. Sí, sí, es el ganador y creo que no solo por la salsa, o sea, la salsa ya lo lleva a otro nivel, pero sí, concuerdo con Flor en que los materiales se nota el sabor de las cosas, le ponen como una especie, tiene como un ADN muy propio, ¿no? Que ojo, también el resto lo tienen, pero
Es que Papa John's es muy Papa John's, de verdad. De igual forma, creo que nos sorprendió bastante la Little Caesar, de verdad. O sea, era eso. Yo conocía por nombre, pero digo, bueno, será una más del montón. Y no, la verdad que está muy rica. Y en cuanto a precio, como dijimos, súper bien. Yo creo que la recomendamos. Así que sí, si andan por mucho. Barcelona, que sepan que existe. Aparte de eso, o sea, le está haciendo la competencia a estas tres bestias por un precio de 6,90. Sí que es cierto que cuando te lo pones a analizar, el hecho de que tengan la masa tan gorda, el pan tan gomoso, tan así esponjoso en extremo, es básicamente para que te llene más rápido y tengas esa sensación. O sea, no deja de ser comida rápida al fin y al cabo, pero cumple mucho con su propósito de sabor. Está muy rica y por 6,90 y que te la entreguen ¿En el segundo? En el segundo, porque te la entregan en el segundo. ¿Qué más quieres? De verdad, es eso. Si estás con hambre, va a salir el Caesar, te va a salir bien de precio y te la van a dar en el segundo. No te hacen perder el tiempo, así que eso está muy bueno. Sí que me quedé con el regustillo de Pizza Hut. Oh, ¿Qué hubiera sí. pasado con Pizza Hut aquí en la mesa? No sabría qué decir, porque el nivel está muy alto. Pero bueno, a ver si un día podemos hacer un ranking, quién sabe, en Estados Unidos. En Estados Unidos, que hay mucha variedad. Obviamente hace falta aclarar, porque siempre hay que aclarar las cosas. Sabemos que esto no le compite a la típica pizza italiana. Esto es pizza de comida rápida, más estilo americano, así que no vayan a creer que nos conformamos solo con esto. Sabemos que hay muchas pizzas por ahí que son muchísimo mejores, pero bueno. Tenemos paladar para según qué momento Para y todo. según qué cosa. Sí. De igual forma, teníamos en mente hacer otro vídeo con cadenas también de pizzerías, así de delivery, takeaway y todo eso, pero ya un siguiente nivel, un poquito más artesanas. De hecho, ya tenemos una en mente que es... la que es nuestra favorita de toda la vida. Si queréis saber de qué estamos hablando, suscribiros al canal y dadle like al vídeo si sabemos que os gusta este tipo de contenido, y así nos animamos a hacer el siguiente nivel ya de pizzas, un ranking ya de otro mundo. Y también síganos en nuestro Instagram, que lo dejamos por aquí, porque cada tanto vamos haciendo preguntas y les preguntamos a ustedes qué tipo de video quieren ver, o si quieren algo en particular que les expliquemos o que probemos y les digamos nuestros veredictos. Así que también síganos por ahí, porque siempre queremos tratar de interactuar con todos ustedes para que también nos den más ideas. Y vosotros, queremos saber vuestra opinión. ¿Qué os han parecido estas pizzas? ¿Las habéis probado ya alguna vez? ¿No las habéis probado? ¿Cuál creéis que os gustaría más, menos? ¿Qué ranking tendríais? ¿Cuál nos faltó? Porque a lo mejor nos faltó alguna. Nosotros creemos que estas eran las más típicas de comida chatarra, por así decir, pero capaz que nos estamos dejando alguna. O de las mismas marcas. ¿Qué pizzas diferentes creen que deberíamos haber probado que no sean estas que elegimos? Cualquier cosa lo dejáis en los comentarios. Este es el final de este video. Un videito así un poco más casual, más aquí en casa, más de probando todas estas cosas. Así que ya saben, como siempre decimos, será... Hasta la próxima.